Gracias. Buenos días, presidente, consejeros, diputados, diputadas. Miren, la única certeza que tenemos al nacer es que vamos a morir. Y curiosamente hemos regulado hasta el más mínimo detalle en nuestro modo de vivir y seguimos sin regular, al menos en esta comunidad autónoma, el proceso de morir. Al inicio de esta legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista se propuso abrir este debate, un debate tabú, el de regular el proceso de morir, algo que deberíamos ver con total normalidad. Nuestro objetivo fue y es el de dignificar este proceso. Para eso es necesario regular los derechos de la persona durante el proceso de su muerte. Es decir, convertir en un derecho reconocido por ley la dignidad de la persona durante este proceso, la autonomía y el respeto a su voluntad y la preservación de su intimidad y confidencialidad. Señorías, esta es una ley de derechos de las personas. Una ley para seguir avanzando en las libertades y la justicia social. Creemos que es el momento de abordar este asunto con total normalidad y serenidad. En este sentido, 9 comunidades autónomas ya lo han hecho y tienen regulado por ley el derecho a morir con dignidad. Esta proposición de ley lleva un largo recorrido en este Parlamento. Se registró por primera vez el 16 de septiembre del año 2016. Han sido 2 años de maduración y participación. De hecho, la proposición de ley que hoy debatimos es mucho mejor que la inicial gracias a las aportaciones de muchos colectivos sociales y profesionales. En este sentido, me atrevo a decir que esta sería la mejor ley de cuantas regula la muerte digna. Señorías de Ciudadanos, esta ley es mucho mejor que la que tramita su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y esto, señorías, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en esta materia. Por cierto, el texto que ustedes registraron en el Congreso de los Diputados en diciembre del año 2016 es casi idéntico al que registró aquí el Grupo Parlamentario Socialista en septiembre de aquel año. Sin lugar a dudas, señorías, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir de la Región de Murcia se convertiría en una ley de referencia. Los objetivos de esta ley son esencialmente 4. Primero, regular los derechos de las personas durante el proceso de su muerte. Segundo, garantizar el cumplimiento de los deberes del personal sanitario. Tercero, asegurar una atención de calidad en el proceso de morir. Y cuarto, establecer garantías de que las instituciones sanitarias están obligadas a prestar respeto a este proceso. Y en cuanto a sus fines, fundamentalmente son 2. Primero, proteger la dignidad de la persona en el proceso de morir y asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad. La parte más importante de esta ley está, sin lugar a dudas, en el título 2. Derechos de las personas ante el proceso de su muerte. Por su importancia, les voy a exponer algunos de los derechos a los que renunciaríamos si no se aprueba hoy esta ley. En el artículo 7 se regula el derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado respecto a las intervenciones sanitarias que le afecten. Es decir, toda intervención sanitaria
requeriría el consentimiento libre y voluntario del paciente. En el artículo 8 se regula el derecho al rechazo y a la retirada de una intervención. En este sentido, toda persona tendría derecho a que no se implementen o se le retiren las medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación innecesaria de la agonía. En el artículo 9 se regula el derecho a realizar la declaración de instrucciones previas. O sea, toda persona tendría derecho a formalizar un documento sobre instrucciones previas en el que se manifieste su voluntad anticipada. En el artículo 10 se regula el derecho a recibir un trato digno con respecto a sus convicciones personales y morales, que sería también extensivo a la familia y acompañantes. En el artículo 11 se regularía el derecho de las personas en situación de incapacidad respecto a la información y a la toma de decisiones. En el artículo 12 regula esta ley los derechos de los menores de edad, que tendrían derecho a recibir información adaptada a su capacidad de comprensión y a que su opinión fuese escuchada. El artículo 13 regula el derecho a recibir una atención integral en su domicilio si así lo solicitara el paciente. El artículo 14, derecho a recibir un tratamiento para aligerar el sufrimiento y el dolor, incluida la sedación en la agonía. En el artículo 16 se regula el derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la información y sus datos y condiciones personales y morales. Y, por último, en el artículo 17, el derecho al acompañamiento sin límite de tiempo ni horarios, al uso de su ropa personal, a consumir los alimentos que le faciliten sus familiares, a recibir visitas de niños y niñas y a todo aquello que pueda contribuir al bienestar del paciente. En el título 3 de esta proposición de ley se regula el documento de instrucciones previas. Este documento de instrucciones previas tiene que recoger en su contenido los objetivos vitales y los valores personales de la persona que lo realiza, las instrucciones sobre tratamientos terapéuticos, el destino de sus órganos si es que decidiese donarlos y la designación de la persona que le represente si así lo decidiese el paciente. En cuanto a los requisitos que debe de contener estas instrucciones previas, evidentemente tiene que ser un documento escrito con nombre, apellido, DNI, lugar y fecha en el que se emite y se podría formalizar ante notario, ante cualquier funcionario público, ante la persona responsable del registro de instrucciones previas o incluso ante 3 testigos. El título cuarto regula los deberes de los profesionales. En el título quinto se regulan las garantías que deben prestar las instituciones sanitarias, algunas de ellas, por ejemplo, facilitar los cuidados paliativos por ley, regulados por ley, la estancia en una habitación individual de estos pacientes, la promoción del voluntariado para el acompañamiento a estos pacientes, la formación de los profesionales en el proceso de morir. Curiosamente, estamos formando médicos y enfermeros en todo el proceso y lo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades, pero no los estamos formando en el proceso de la muerte, y también todo lo que tiene que ver con la investigación en materia de cuidados paliativos. Señorías, es el momento de afrontar este debate con valentía. Es el momento de que todos los grupos parlamentarios definan cuál es su posición. ¿Quién quiere avanzar en derechos, libertades y justicia social y quién no? Señorías, no vale excusarse en la tramitación de la legislación básica en el Congreso de los Diputados. Esta Cámara tiene autonomía y competencia para legislar en esta materia, tal y como ya lo han hecho otros parlamentos autonómicos.
Me pregunto por qué las murcianas y los murcianos tienen que tener menos derechos que los madrileños, los valencianos, los andaluces, los aragoneses, los navarros, los canarios, los ciudadanos de Baleares, los gallegos o los vascos. Hoy podemos dar el primer paso para hacerlo. Si se tumba esta ley, habremos perdido una gran oportunidad. Señorías, en esta legislatura no se aprobará ninguna legislación básica sobre esta materia. Repito, en esta legislatura no se va a aprobar ninguna legislación básica sobre esta materia. Esta ley es la única posible para garantizar ya el derecho a una muerte digna a las murcianas y a los murcianos. Si no hay una mayoría que apoye esta ley, miles de murcianas y murcianos, también los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, nos sentiremos decepcionados. Pero a las diputadas y diputados socialistas nos quedará el consuelo de haber cumplido con nuestro deber, el de legislar para mejorar la vida de la gente. Por último, agradecer la participación y la colaboración en la elaboración del texto definitivo de esta ley de la Universidad de Murcia a través de su Facultad de Derecho, de los colegios profesionales de médicos, de enfermeros, de trabajadores sociales, de psicólogos y notarios y, por supuesto, el de decenas de personas que voluntariamente nos han querido hacer llegar sus sugerencias y aportaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños.